Hola compañeros de la clase de Administración de Proyectos y maestra Claudia, yo soy Javier Flores Espino y hoy les traigo un video que trata sobre la administración de proyectos y sus 5 fases. Bueno, hoy vamos a hablar todo lo relacionado con un proyecto y cómo es que se debe de desarrollar y qué es lo que se debe de tomar en cuenta para que el proyecto sea exitoso. Comenzaremos explicando antes que nada qué es un proyecto. Un proyecto, en términos sencillos, pues es un conjunto de acciones que se planean con el objetivo de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una cantidad de recursos, como puede ser los recursos humanos, financieros, entre otros ya determinados. Bueno, ya una vez sabiendo qué es un proyecto, podemos comenzar ahora sí a explicar cómo se debe desarrollar un proyecto. La primera fase es la de iniciación. En la primera fase de iniciación, en esta es donde se comienza el proyecto. Se identifica una idea, aquí se redacta la propuesta específica del proyecto, los objetivos, el alcance, la calidad, se estima cómo se llevará a cabo y se hace una evaluación de los riesgos. En la primera fase es de iniciación y se llevan a cabo las siguientes acciones. La primera es designar al equipo del proyecto, organizando las actividades que se van a realizar cada uno de los integrantes del equipo. Otra actividad es establecer una relación con el cliente para fomentar un vínculo entre ambas partes y un mejor entendimiento que beneficiará al proyecto. Otra acción es definir el plan de iniciación del proyecto. Aquí es donde se incluirán todas las actividades para organizar al equipo mientras se trabaja para definir los objetivos y el alcance del proyecto. Ya por último, determinar los procedimientos de gestión. Esto es en relativo a la comunicación, asignación de tareas y roles, financiación del proyecto y facturación. Bueno, la siguiente fase es la fase de planificación. En esta lo que se hace es, se realiza la planificación de todas las actividades que se van a llevar a cabo en el proyecto, considerando las prioridades del proyecto. También se planifica los recursos necesarios, los tiempos esperados para ejecutar cada una de las tareas y sus funcionalidades. Algunas de las actividades más importantes a llevar a cabo en esta fase pues son dividir el proyecto en actividades y cada una de ellas en tareas, que es donde partiendo de la aplicación de la estructura del desglose de trabajo, que donde ya sabemos que la estructura del desglose consiste en ir descomponiendo el proyecto en partes más pequeñas que sean más fáciles de manejar, y donde el último nivel es llamado paquete de trabajo, y este estructura del desglose de trabajo, o también llamado EDT, está orientado a los entregables del proyecto. Otra actividad es estimar los recursos. Esto para poder crear un plan de recursos que optimice su rendimiento. Otra actividad es calcular estimaciones de tiempo para cada actividad en la estructura del desglose del trabajo, que nosotros lo venimos manejando en el MS Project. Esto, a partir de los datos obtenidos, será posible determinar las fechas de inicio y las de fin de cada una de las actividades, así como el plazo de finalización del proyecto. Otro es desarrollar un plan de comunicación, esto para garantizar su eficacia y fluidez de la comunicación en todas las direcciones y con todos los integrantes del proyecto, incluyendo a la administración, los miembros del equipo y hasta el mismo cliente. Determinar las normas y procedimientos del proyecto, donde se especifica en qué condiciones se producirán y probarán los entregables por parte del equipo del proyecto. Ya casi por último, identificar y evaluar el riesgo. Esto creando el plan correspondiente a partir de la identificación de fuentes potenciales y sus consecuencias, y crear un presupuesto preliminar, que este debe resumir los gastos e ingresos previstos relacionados con el proyecto.
La siguiente fase es la fase de ejecución. En esta fase es donde se están llevando en sí a cabo el desarrollo del proyecto o se están aplicando todas las actividades que se habían planeado en la segunda fase. En esta etapa es responsabilidad del líder de proyecto, bajo la supervisión del cliente, estar observando cómo es que se está llevando a cabo y desarrollando el proyecto. Durante la ejecución de esta etapa es muy importante tener en cuenta lo que es la comunicación, ya que gracias a esta se puede tomar decisiones lo más rápido posible para en caso de que surjan algún problema o imprevisto y que el proyecto se esté desviando de los objetivos. Así es posible acelerar el proyecto estableciendo un plan de comunicación. Para establecer un plan de comunicación hay distintos métodos o herramientas que se pueden utilizar. Una de estas herramientas es el uso de un tablero que muestre gráficamente los resultados del proyecto. También se puede un informe de progreso que permita a todas las personas que están participando estar informadas sobre el avance o las acciones que se están llevando en progreso y aquellas que ya fueron terminadas. Además se deberán organizar regularmente, de preferencia cada semana, reuniones con todo el equipo para discutir cómo va el avance y determinar qué prioridades son para la siguiente semana. Además, cuando se está dirigiendo un proyecto, en esta etapa se necesita el plan que fue hecho en la fase de planificación. Se deben incluir peticiones de cambios aprobadas, las cuales pueden ser correctivas, que estas son tareas para eliminar los errores o desviaciones en el proyecto, para volver a lo ya antes planeado. Acciones preventivas, que son tareas que se hacen con el objetivo de eliminar y mitigar un riesgo identificado. Y pues es muy importante tener en cuenta que todos los proyectos surgen percances, los cuales cambian los planes ya antes hechos. Por eso deben de ser muy flexibles los planes para poder hacer modificaciones sin que se vean afectados. La cuarta fase es la fase de monitoreo y control. En esta fase se va a implementar al mismo tiempo que la de ejecución, ya que ambas van de la mano. Para poder obtener el resultado deseado en un proyecto y la satisfacción completa del cliente, pues se debe hacer un seguimiento de todas las actividades que se van realizando en el proyecto, donde es necesario pues llevar un control de las actividades, de los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así como también los componentes para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y no se desvíe del cumplimiento de los objetivos planeados inicialmente. El monitoreo es un conjunto de actividades de gestión que permiten observar si el proyecto va marchando según lo planeado, o sea que si va bien, y en esta etapa se controla lo que es el avance del proyecto en su ejecución, compara el desempeño y mide los resultados reales que se tienen hasta ese momento contra lo planeado. Esta etapa muestra cuándo y dónde se existieron desviaciones al plan original y pone en marcha las acciones correctivas que ya habíamos mencionado antes para que el proyecto vuelva a su camino adecuado, normal. Para realizar un control efectivo se deben de tener en cuenta dos aspectos que son muy importantes. El primero es que el control debe centrarse más en prevenir los problemas que en arreglarlos. Y el segundo es que debe relacionarse tanto con la calidad del producto como su cantidad y oportunidad. Otra cosa que hay que mencionar es que mediante el monitoreo y control se puede comparar la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión del costo, que es la pirámide. Que el alcance del proyecto se haya establecido correctamente. En esta fase se debe ir haciendo un reporte de estado del proyecto para que esté como parte del monitoreo y control del proyecto. Gestione toda la información necesaria con el objetivo de comunicarle al receptor, al encargado,
cómo se va desarrollando el proyecto según lo planeado y por qué es que se está efectuando así. Y ya por último, la fase del cierre. Ya por último tenemos la fase de cierre de un proyecto. Esta fase consiste en la revisión de todos los reportes de avance generados durante el proyecto para garantizar que se han cumplido con todas las actividades y que se han obtenido los entregables esperados. También en esta fase se tienen lo que es las lecciones aprendidas del proyecto, que para poder hacer esto nos sirven para poder hacer mejoras en futuros proyectos y que a la vez sirve como material de soporte importante para otros directores de otros proyectos. También tenemos lo que es la retroalimentación, en donde vamos a ver qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal para en unos futuros proyectos que realicemos no volvernos a equivocar en los mismos errores y si es que hicimos algo muy bien, a volverlo a repetir para obtener los mismos resultados. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero les haya servido este video, que ya sepan cómo hacer un proyecto, cuáles son las fases y pues les agradezco por su atención. Gracias.